Buenos días, soy Carla Sáenz, soy asesora regional de bioética de la Organización Panamericana de la Salud. El programa regional de bioética hace parte del Departamento de Sistemas y Servicios de Salud. Es un gusto estar con ustedes en esta sesión organizada por Conbioética para dar una breve introducción sobre la ética de la salud pública. Si ustedes cogen un libro de texto de bioética, lo más probable es que haya una gran sección sobre ética de la investigación y otra sección sobre ética clínica en la interacción médico-paciente. Sin embargo, es muy poco probable que haya una sección sobre ética de la salud pública. La ética de la salud pública es, dentro de las áreas de bioética, aquella subespecialidad que se ha desarrollado históricamente más tarde. Y es un área importante porque la salud pública es una actividad peculiar, distinta a la investigación y distinta a la práctica clínica, y en tanto es peculiar, demanda un marco de análisis ético distinto, acorde a las características de la salud pública. Desde el 2012, la ética de la salud pública es un área prioritaria para el Programa Regional de Bioética de la OPS por un mandato específico de nuestros Estados miembros. Cuando hablamos de ética de la salud pública, ¿a qué nos referimos? Básicamente es un marco del análisis ético para aquellos desafíos que tienen que ver, desafíos éticos por supuesto, que tienen que ver con la salud de las poblaciones, no de individuos concretos, sino de poblaciones como en el caso de medidas de salud pública que no afectan a uno, sino a muchas personas. Angus Dawson de la Universidad de Sydney ha insistido mucho en que la salud pública, el concepto, las características de la salud pública son la base para conceptualizar la ética de la salud pública. Las características de la salud pública en el contexto de la pandemia nos han puesto muy en claro que hay actividades, hay logros, hay aspectos de la respuesta a la pandemia de COVID-19 en los que ningún logro es posible sin una acción concertada, sin la cooperación entre los distintos agentes de la sociedad, sin la acción colectiva. Es por esto, por estas características, que la pandemia de COVID-19 ha sido muy importante generando una reflexión sobre las características de la ética de la salud pública y sobre la importancia de un abordaje de ética de la salud pública para las medidas de respuesta a la pandemia. Lo peculiar de la ética de la salud pública es su foco en las comunidades, en las poblaciones. No parte desde la perspectiva del individuo, no es que ignore al individuo, pero el punto de partida es la población, la comunidad. Y esta mirada, este foco del análisis tiene un impacto en el análisis ético. Al ser un análisis ético que parte de la salud de las poblaciones, hay una serie de características centrales a la salud pública, a la ética de la salud pública. La salud pública procede por lo general con políticas públicas, con acción gubernamental, a diferencia de la acción entre un proveedor de salud y un paciente, cuando se toman medidas para asegurar la salud no de un individuo, sino de las poblaciones, la acción respectiva es una acción que suele ser una política de salud, que la emite una autoridad sanitaria y tiene un impacto para toda la población. Esta es una característica fundamental para un análisis ético. Otra es que esta acción gubernamental de la autoridad de salud, que es un actor sumamente importante en la salud pública, se desprende de un mandato para esta autoridad de salud. Tenemos una autoridad de salud que tiene el mandato de mejorar la salud de la población. Entonces es en respuesta a este mandato que se hace el trabajo en salud pública, y esto es algo fundamental en
para tener en cuenta desde la ética de la salud pública. Otro aspecto fundamental de la salud pública que marca la ética de la salud pública es el hecho de que en esta acción gubernamental, en este ejercicio de la autoridad sanitaria, se usen recursos públicos. Entonces, esto supone que hay un trabajo de rendición de cuentas, hay un acto de responsabilidad de la autoridad sanitaria que recibe recursos para ciertos logros en salud, hay un mandato de transparencia también. Uno podría decir que es por este mandato de la autoridad de salud, de obtener unos logros de salud pública, que hay una intrínseca orientación a los resultados de salud pública, y esto es algo que nuevamente también impacta un análisis desde la ética de la salud pública. Otra característica de la salud pública fundamental para la ética de la salud pública es que muchas veces hablamos de bienes colectivos, públicos, que no son ni tuyos ni míos, y en algunas ocasiones que ni siquiera podemos partir, que son indivisibles. Otro tema fundamental de la salud pública que impacta en la ética de la salud pública es la diversidad de valores, de posiciones, de intereses, de prioridades, pero también las diferencias en salud que uno ve al interior de la sociedad. Y el hecho de que una de las tareas fundamentales de la salud pública sea la reducción de las inequidades. Dadas estas características de la salud pública, necesitamos un marco de ética idóneo a la salud pública. ¿Por qué? Porque un análisis que solamente estuviera enfocado en individuos y que que solamente fuera consciente de las actividades voluntarias de los individuos, es inapropiado para guiar, para dar orientación ética a las actividades de la salud pública. Por ejemplo, decía hace un momento que lidiamos muchas veces con bienes públicos, colectivos, que no son ni tuyos ni míos y a veces son incluso irrenunciables. Piensen, por ejemplo, en el efecto rebaño de la inmunización. Yo, como individuo, no puedo decir, no, yo paso, no quiero recibir ese beneficio. Es un beneficio, es un bien, del que todos nos beneficiamos, incluso si es que no hubiéramos contribuido directamente. Entonces, por eso, un análisis estrictamente basado en una perspectiva individual no le hace justicia a los problemas y las situaciones que uno encuentra en el marco de la salud pública. Otro aspecto central que hace que un análisis enfocado en individuos sea inapropiado es el rol de los determinantes sociales de la salud. Nadie decidió nacer en el lugar del gradiente socioeconómico donde nació. No es decisión individual ser hombre o ser mujer, o ser cierta etnicidad, o tener cierta otra etnicidad, o tener ciertas características de salud, por ejemplo. Entonces, no corresponde un análisis ético que presupone que que estos aspectos resultan de la decisión individual. No son temas de decisión individual y son fundamentales para la salud pública. Finalmente, un análisis enfocado solamente en la perspectiva individual tampoco es apropiado porque ignora el mandato que como colectivo, como sociedad, le hemos dado a la autoridad de salud pública y que exigimos luego que rinda cuentas, que muestre que se lograron los objetivos de salud relevantes. Puesto que, como decía al inicio, hay más desarrollo y más formación en temas de ética de la investigación y en temas de ética clínica, con frecuencia se ve que se aborda la ética de la salud pública como si fuera una suerte de extensión de la ética clínica. Sin embargo, este abordaje no es apropiado porque las poblaciones no son muchos pacientes con quien un proveedor de salud, tiene muchas interacciones individuales. Necesitamos para la salud pública un marco distinto, acorde a estas políticas públicas y además acorde a la manera como estas políticas públicas suelen proceder, que como bien saben ustedes, en el caso de la salud pública, tenemos un énfasis en la prevención,
Y al prevenir un daño o en una población, uno no sabe quiénes exactamente en esta población van a ser quienes hubieran sufrido el daño o quienes estuvieran experimentando las consecuencias del problema de salud. Lidiamos no necesariamente con daños presentes, porque estamos tratando de prevenirlos, ni con personas identificadas, porque al prevenir no se sabe quiénes serán estas personas que padezcan estos daños, sino que lidiamos con lo que se suele llamar personas estadísticas. Y esto también es un desafío para la ética de la salud pública y hace que tan importante que se aborde desde un marco de, de ética de la salud pública los desafíos en cuestión. Ahora, habiendo explicado todas estas características de la salud pública que llaman a un marco ético específico, acorde con un análisis desde este marco ético, ustedes quizás se preguntarán, ¿por qué es que hay tan poca reflexión, tan poca discusión sobre la ética de la salud pública? ¿Por qué es que siendo un área tan peculiar, que demanda un marco ético claro y específico, por qué es que no hemos, porque no es que no hablamos más del tema o no hemos desarrollado más esta área de la bioética, que a veces se le conoce como bioética con enfoque poblacional? Y creo que lo que pasa son dos cosas. Me parece que, y esta es una perspectiva muy desde la región latinoamericana, que creo que muchas veces hemos tomado a la ley como si fuera el marco normativo de contenido moral único para abordar los desafíos éticos que surgen en relación a la salud de las poblaciones. Sin embargo, en esta área de la ética, como en cualquier otra, es cierto que la ley, un marco legal, captura solamente un subconjunto de nuestra vida moral. Nuestra vida moral es mucho más compleja y solamente algunas obligaciones legales son susceptibles algunas obligaciones éticas o prohibiciones éticas son susceptibles de ser capturadas por un mecanismo legal. Adicionalmente, como también ustedes saben, y está plasmado en el documento del 2012 de bioética de los Estados miembros de la OPS, la ética, la bioética, es aquella disciplina que nos permite reflexionar sobre qué se debería requerir legalmente, sobre cómo debería ser la ley. Entonces, la ética y la ley no compiten en este sentido y el rol de la ética no puede conceptual ni prácticamente ser reemplazado por el rol de la ley en un contexto de los desafíos éticos de la salud. Creo que adicionalmente hay una suerte de percepción tácita de que las decisiones sobre la salud de las poblaciones son, por decirlo de alguna manera, libres de desafíos éticos. Y esto claramente no es así. Tomar decisiones en salud que afectan la salud de las poblaciones no solamente no está libre de desafíos éticos, sino que puede ser éticamente muy desafiante por la propia naturaleza de la salud pública. Les doy un ejemplo de un artículo de Peter Hübel que salió publicado en el New England Journal of Medicine en 1996. Imaginen que tienen que escoger entre aplicar un test a toda la población que salvaría 1000 vidas y entre aplicar otro test distinto, que es más caro y mejor, que se podría aplicar solamente a la mitad de la población, puesto que no alcanzan los recursos para todos, y que esta mitad de la población se seleccionaría al azar y con ello se salvarían 1100 vidas. Test para toda la población por salvar 1000 vidas o un test para la mitad de la población para salvar 1100 vidas. Lo que muestra Peter Hübel en este artículo es que hay una discrepancia muy grande entre si escoger el primer o el segundo test.
¿Cuál es la razón de esta discrepancia? Y es que en general es difícil, es éticamente desafiante escoger entre los mejores resultados de salud para todos o la igualdad de oportunidades. No es obvio cuál se debe priorizar, no es obvio que siempre debamos decir que es mejor lograr mejores resultados de salud para todos o es mejor la igualdad de oportunidades. Ambas posiciones y con ello la decisión de priorizar ambos tests reflejan principios valiosos y éticamente justificados. Es razonable que haya desacuerdo entre el test 1 o el test 2, y esto es lo que llamamos en la ética de la salud pública un desacuerdo ético razonable, porque ambas estamos teniendo dificultades llegando a un acuerdo entre dos opciones y ambas son éticamente justificables, están respaldadas por principios valiosos, principios éticos. Sin embargo, el tomador de decisión necesita tomar una decisión y hay que proceder. Entonces, no, este tipo de desafíos son el desafío diario de la ética de la salud pública, perdón, de la salud pública, y es un desafío ético, y ello también se debe a que en general los grandes objetivos de la salud pública pueden, y con frecuencia lo hacen, dictar acciones en conflicto. ¿Cuáles son estos objetivos de salud pública a los que me refiero? En primer lugar, mejorar la salud de la población, en general, la salud de todos. Pero otro objetivo fundamental de la ética de la salud pública, por lo menos desde que conocemos los determinantes sociales de la salud, es distribuir la salud de manera justa, es reducir las inequidades. Estos dos objetivos a veces nos llevan en la misma dirección, pero con frecuencia también ocurre que generan cierta tensión porque pueden dictar acciones distintas. Puede ser que aquella acción que mejore la salud de la población, del total, teniendo en cuenta solamente el resultado total, sea distinta de aquella acción que distribuya la salud de manera justa, que reduzca inequidades. Entonces, son los propios objetivos de la salud pública los que llaman a un constante análisis ético porque pueden llamar a acciones que van de lados distintos. Como ilustran estos ejemplos, reducir inequidades, maximizar beneficios de salud para todos, son ambos criterios éticos razonables, son valores, son éticamente justificados. Y eso ocurre con muchas decisiones que impactan en la salud de las poblaciones. El desafío de la ética de la salud pública no es lidiar con aquellos casos en que una de las alternativas, uno de los posibles cursos de acción es claramente no ético. Es sobre todo en los casos en que tenemos cursos de acción que ellos mismos persiguen justificaciones éticas. Ahí es cuando nos encontramos con los desafíos más grandes en materia de ética de la salud pública. En la medida en que consideramos distintos cursos de acciones que ellos mismos están éticamente justificados, vemos este desacuerdo éticamente razonable al que me refería hace un momento, y lo que vemos en la práctica es que en vez de hacer un análisis o proceder invocando la ética en los procedimientos, lo que suele ocurrir es que se coge, es como si fuera una bolsa de las cosas buenas y a veces tomamos una razón y a veces otra y no explicitamos ni el criterio moral que justificó esa decisión que impacta la salud de las poblaciones, ni por qué se tomó esa decisión, cómo se llegó a la decisión. Enfatizo este aspecto de cómo se llegó a la decisión, de por qué se decidió cierto curso de acción, no solamente porque el cómo, pensar en cómo se decide, por qué se decide algo, nos
es fundamental desde la naturaleza de la ética como disciplina, que supone un análisis ético y no la aplicación de algoritmos o reglas unívocas. Lo especifico también porque muchas veces, cuando hay un desacuerdo ético razonable, cuando es difícil o acaso imposible hacer una suerte de ranking permanente de criterios éticos, de valores éticos sustantivos, lo que hacemos en la ética de la salud pública es, como en otras áreas de la ética, es buscar apoyarlos en la ética procedimental. Pasamos de discutir qué decidir a discutir cómo tomar esas decisiones. Cómo tomar estas decisiones de una manera ética, con un proceso de deliberación ética que lleve a que las conclusiones de esa decisión sean ellas mismas éticas. Ese proceso, algunos de ustedes habrán escuchado el marco de rendición de cuentas para las decisiones razonables, Accountability for Reasonableness en inglés, A4R por sus siglas, combinando el inglés y el español, es un marco de ética procedimental que lo que busca es incorporar un proceso de deliberación moral a la luz de ciertas reglas, con la idea de que aquello que resulte de este proceso, de esta deliberación moral, será lo que aceptaremos como éticamente justificado. Y como parte de este proceso, nos toca analizar y valorar transparentemente las justificaciones que se brindan. Si digo que algunos de ustedes estarán familiarizados con este marco, es porque el Programa Regional de Bioética de la OPS trabaja desde el 2012 en la puesta en práctica de este marco de ética en la toma de decisión, en la introducción de un análisis ético con un marco de ética de la salud pública en la toma de decisiones como aquellas de priorización en salud. Em, y esta introducción de la ética en la toma de decisiones en salud no, al día de hoy no es exclusivamente basado en un análisis ético procedimental, sino que, por ejemplo, eh, tenemos el reporte, el informe creo que del 2014 de cómo tomar decisiones justas en el camino a la cobertura universal de salud, que complementa ese proceso de priorización para avanzar, para lograr la salud universal, complementa ese proceso de análisis ético, esa ética procedimental, con valores éticos sustantivos derivados del concepto de salud universal. Esta es un área en que hemos trabajado mucho, como digo, desde el 2012 en toda la región, pero sin embargo no es la única, y voy a mencionar dos áreas temáticas sumamente importantes de la ética de la salud pública. Una de ellas es la ética en la vigilancia de la salud pública. La vigilancia en salud pública es una de las labores fundamentales de la salud pública que, si bien tiene algunos parecidos con la investigación en la medida que se recogen datos y se procede con rigor científico, persigue un objetivo distinto porque busca el beneficio directo de las poblaciones y no producir un conocimiento generalizable como es el caso de la investigación. Puesto que la vigilancia de la salud pública es una tarea fundamental dentro de la salud pública, tenemos una orientación ética específica para las labores de vigilancia que usa un marco de la ética de la salud pública y que aborda los desafíos más frecuentes en el trabajo de las distintas áreas de vigilancia, porque la vigilancia en salud pública tampoco es una tarea simple, unívoca. La vigilancia de las enfermedades infecciosas suele proceder de cierta manera, la vigilancia de las enfermedades crónicas de otras, y como me recuerdan mis colegas encargados de vigilancia en la OPS, la vigilancia es una gran canasta de actividades, y esta orientación, la orientación para los desafíos, la orientación ética de la OMS para la vigilancia, da las pautas éticas para los desafíos más
frecuentes que surgen en las distintas áreas de la vigilancia. Esta es una publicación que trabajamos por muchos años con la OMS, puesto que no había otro marco ético similar, y que la OPS publicó en español hace ya muchos años, creo que fue en el 2017, pero puede ser que esté equivocada. Los invito a consultar la página web del Programa Regional de Bioética, donde está esta publicación a disposición. La otra área, como para cerrar el círculo de esta presentación en la que quería enfatizar ahora, es el área de las emergencias sanitarias, que tiene que ver con algunos temas de vigilancia, con la ética de las medidas, de las distintas medidas de salud pública que han sido necesarias para dar respuesta a la pandemia, y también con algunos temas de priorización. Creo que nos ha quedado claro en el contexto de la COVID-19 que la respuesta a una emergencia sanitaria no es una tarea éticamente simple. Hay muchos, hay muchos valores éticos que pueden dictar acciones en conflicto, y que un análisis ético riguroso y transparente es fundamental para que las distintas medidas de respuesta sanitaria en una emergencia se hagan de manera ética. Creo que es fundamental tener presente que, como en el caso de otras áreas, no es que la ética sea como un decorado, un sombrerito que se pone al final de un ejercicio de respuesta, como una suerte de bendición para que quede ok la política propuesta, sino que no es el sombrero, sino es como la ropa de la respuesta de salud pública. Quizás muchos de ustedes más familiarizados con la ética de la investigación recordarán una percepción muy común que había hace muchos años, en que se veía la ética de la investigación como que tuviera que ver solamente con el consentimiento informado, como que el protocolo de investigación, no, eso no tenía que ver con ética, solamente la parte del consentimiento tenía que ver con ética. Creo que, y lo pasó mucho hasta que logramos apartarnos de esa visión errónea de la ética de la investigación. La ética de la investigación no es solamente sobre el consentimiento informado, es sobre el valor social del estudio, sobre la validez científica, la distribución justa de los riesgos de beneficios, de la selección, sobre la selección de los participantes, sobre qué se les da a los participantes, sobre todos esos temas sustanciales al protocolo de investigación. No es solamente al final, cuando hay una intervención de salud pública lista, que tiene sentido preguntarse sobre la ética, así como tampoco es cierto que solamente cuando uno ha terminado un protocolo de investigación y va a hacer el documento de consentimiento es que se pregunta sobre la ética. Eso sabemos que no es así. Lograr un beneficio de salud pública es un valor ético fundamental para la salud pública, y con el mismo espíritu en que ahora vemos en el contexto de ética y la investigación, que vemos a la ética como algo sustancial a un protocolo de investigación, no como un agregado final, de la misma manera nosotros desde la OPS los llamamos a que vean la ética como un elemento sustancial a la salud pública y no solamente como un decorado final. Espero que esta muy breve introducción a la ética de la salud pública les sea fructífera. Los invitamos a visitar la página web del Programa Regional de Bioética y a suscribirse a nuestra lista de ética de la salud pública, que es un mecanismo que tenemos para compartir recursos, oportunidades de entrenamiento, publicaciones, etcétera, sobre la ética de la salud pública. Como organización de salud pública, la ética de la salud pública es un aspecto fundamental de nuestro trabajo, y celebramos esta iniciativa de Conbioética de buscar fortalecerla. Muchísimas gracias.